Este mural quiere ambientar un rinconcito de la lectura, un momento como de pausa y venir y hacer como una pequeña asamblea. Y entonces aquí está representado, pues de alguna manera, todo el alumnado del colegio. Además hay elementos donde se puede percibir un poco el tema de la diversidad y, como no, los animales y el medio ambiente, la naturaleza, el estar al aire libre, el poder parar y leer. Es un rinconcito muy bonito. Estamos de nuevo en otro episodio de Conversaciones y si recuerdan, en el último episodio que entrevistamos a Iraya, le decíamos que siempre que entrevistábamos o conversábamos con alguien, habían dos referencias fundamentales, la familia y la escuela. Por eso hoy hemos decidido venir a un colegio y hablar con Luli Martín. Hola, Luli. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Venimos a hablar de libros, pero vamos a hacerte una pregunta un poco diferente a los libros. ¿Qué es eso del Art Gallery? ¿Qué es? Art Gallery es un proyecto que se originó en un equipo docente. Nosotros nos gusta trabajar por proyectos, normalmente trabajamos por topic o temas que les interesan mucho a los niños y evidentemente veíamos y sabemos que el alumnado tiene una sensibilidad especial por todo el arte. Entonces, un día investigando, pues el equipo comentó, oye, si hacemos un proyecto de arte, creo que eso fue hace 15, 14 años. Normalmente nosotros, cada curso escolar, hacemos proyectos diferentes. Art Gallery es un proyecto que siempre se repite. Es maravilloso. Es un proyecto que está llegando a su fin, que dura más o menos 2 meses, y todavía no ha finalizado y estamos pensando en cosas que podemos hacer en el proyecto de arte el próximo curso. Entonces es un proyecto educativo. ¿Y qué relación tiene el arte con los libros? Mucha, porque, bueno, un libro es un recurso que en el cole se usa, pues yo creo que, yo siempre digo, lo comparo con una buena rutina diaria, ¿no? Un buen desayuno o hacer deporte de forma diaria es saludable. Pues un libro también. Entonces un libro es una herramienta que siempre está en el día a día en el cole. Entonces, claro, cuando hacemos una obra de arte, cuando hacemos un proyecto de arte o cualquier otro proyecto, siempre buscamos el libro de referencia para ese proyecto. Entonces, de alguna manera, siempre está presente. Y aparte, cuando tú haces una actividad de arte, el niño desarrolla la imaginación, desarrolla la creatividad. Cuando un alumno se enfrenta a un cuento, pues ocurre lo mismo. Hay una magia donde se despierta una imaginación diferente, va más allá del relato que tú le estás contando. Entonces, creo que hay una conexión, sin duda, entre el arte y la literatura, ¿no? Tú eres maestra de educación infantil. Sí. ¿Qué papel juegan los docentes, qué papel juegan las maestras en todo este proceso en que los niños, que las niñas descubran los libros, descubran lo que los libros son capaces de hacer por ellos? Un papel fundamental porque les enseñas a acercarse a ese mundo y de alguna manera, lo que comentábamos antes, le despierta una serie de emociones, ¿vale? Una serie también de saberes a nivel cognitivo con esa herramienta del cuento. Y si además tú lo usas de una manera diferente, pues la creatividad de alguna manera también se potencia. Es decir, yo creo que un maestro tiene que tener, yo siempre digo que un maestro es como un mago, ¿no? Que tiene una chistera y que empieza a sacar recursos, ¿vale? Porque tú vas sacando y usando una serie de actividades, una serie de herramientas, dependiendo de lo que te va demandando el alumnado. Y el cuento siempre funciona, porque tú lo puedes usar de diferentes maneras. Entonces ahí es donde juega el papel importante el maestro, ¿no? El saber utilizar esa herramienta tan poderosa en diferentes contextos, en diferentes momentos, y con diferentes actividades, ¿no? Un cuento tú, bueno, le puedes sacar tanto partido y cada vez que haces una actividad potencias una cosa u otra o todo. Entonces el maestro juega un papel fundamental porque sin querer le enseñas al niño a utilizar esa herramienta de diferente manera.
Y no sé, es lo que comentaba antes, un hábito que siempre tiene que estar en el aula. ¿Y qué diferencia hay de ese proceso cuando ocurre en casa y cuando ocurre en la escuela? Mm. Claro, porque quizás podríamos pensar como maestros, que lo somos los dos, que son procesos que deberían de darse en casa y nosotros acompañar como docentes. Pero Efectivamente. ocurre como al revés, ¿no? Pero no debería, ¿no? ¿No? El colegio, el ámbito escolar, los maestros colaboramos con la familia. Pero ocurre como a veces al contrario, ¿verdad? Sí, y de hecho muchas veces pecamos en verbalizarlo de forma contraria, ¿no? La familia nos tienen que ayudar, ¿no? La familia es el ámbito fundamental del niño y la niña y nosotros colaboramos, guiamos en un momento determinado del proceso de aprendizaje, les ayudamos a la familia. Entonces, claro, cuando desde el ámbito familiar se fomenta la lectura, se usa el cuento de forma diaria, el contarle el cuento todas las noches, evidentemente sí se nota, hay una gran diferencia. El niño llega al cole y está familiarizado con el cuento. Ajá. Entonces tú vas a empezar, el momento mágico es la hora mágica, la hora del cuento. Hay una gran diferencia a la hora de percibir un niño que está acostumbrado a escuchar un cuento por sus padres, que para ellos son lo más importante, y se nota esa diferencia a un niño que de repente pues no ha tenido esa vivencia nunca, ¿no? Y la va a tener como una maestra. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo es el momento cuando tú coges un libro y lo abres y todos están esperando y tú le lees en voz alta? O sea, ¿qué pasa en ese momento? Oh, ¿Qué se construye ahí? ¿Qué sucede? a mí, bueno, yo siempre tengo una percepción mágica a la hora de abrir un cuento, ¿no? De hecho, yo hasta lo huelo. Hay como una relación de lo que es la persona que va a escuchar el cuento y todo, ¿no? El tacto de las hojas, no sé, ¿no? Toda esa percepción. Claro, una maestra antes de escuchar un cuento se lo ha leído, ¿no? Y ha pensado cómo trabajarlo, Lo ¿no? suponemos. Bueno, se supone, ¿no? Pero lo tienes que hacer, ¿no? Es lo más normal, lo más ético además, ¿no? Que tú cuando vayas a transmitir a través de un cuento, tú sepas cómo es el relato, porque tú has elegido el cuento para ellos y está elegido, ¿no? Hay una lección y hay un porqué. Entonces es un momento mágico. Yo siempre tengo como una coletilla, ¿vale? A veces la cambio, a veces no, pero con la promoción que tenga, esa coletilla siempre es la misma. Es decir, el momento del cuento lo inicio igual y lo termino siempre igual, ¿no? Es que yo ya, si tú le dices, por ejemplo, es la hora mágica, la hora del cuento, es una de las coletillas que yo uso, y yo elijo esa coletilla para la primera promoción, para esa promoción, que estoy con ellos 3 años normalmente, estoy los 3 años con esa coletilla. Entonces, ya ellos, cuando escuchan la frase, ya hay una predisposición a escuchar. Ya yo me siento, ¿no? Yo a veces también digo, abrimos los ojos, abrimos los oídos, entonces ya hay una atención, una actitud para escuchar el cuento. Entonces ahí se produce un momento mágico, donde también el que cuenta el cuento, en este caso si soy yo, pues se crea un vínculo también afectivo, es como un triángulo, ¿no? Entre el cuento, el alumnado, que siempre son los protagonistas, y la persona, en este caso a lo mejor yo, la maestra o el maestro que relata y que cuenta el cuento. Y las sensaciones son las mismas cuando empiezas diciendo érase una vez, o sea, en vez de leer, lo narras. ¿Pasan cosas diferentes o no? Para mí sí. Sí. No sé si, bueno, hay un factor emocional en lo que todo hace, en lo que tú haces, ¿no? Creo que siempre hay un sabor de una emoción, de un sentimiento. Entonces, cuando tú le pones esa intención, hay algo diferente. Y a mí me pasa, es decir, yo necesito también esa coletilla. Yo, ¿no? Para mí también funciona, porque es el momento en que yo voy a relatar y yo voy a centrarme, a tener conciencia de relatarle el cuento. Y sin duda, si yo no lo hago, no le llega al alumnado, ¿no? No sé, pruébalo. Es que Sí. si tú llegas y no estás centrado en el relato del cuento, al niño no le va a llegar igual, porque no creas el vínculo, no vinculas con ellos, ¿no? Y esto como todo, tienes que vincular, tienes que emocionarle con todo lo que hagas. Un maestro tiene que emocionarle a un niño con cualquier actividad que tú desarrolles. Pues con el cuento, aprovéchalo porque le vas a transmitir mucho a través de contar un relato.
Yo te he escuchado que incluso le has leído libros que podemos pensar que no son para niños, Sí, niñas sí. de 3, 4, 5 años. Y qué pasa cuando seleccionamos un texto que no tiene nada que ver con la edad incluso que indica la editorial y tú se lo lees? ¿Por qué estamos tan estrechos a veces y nos ponemos ciertos límites, no? Total. ¿No? Porque yo escuchándote me he dado cuenta que rompimos esos límites y no pasa absolutamente nada. Nada, todo lo ¿No? contrario. Sorprendentemente te atienden más. Ellos son conscientes de que tú le estás... Bueno, yo normalmente lo digo, ¿no? Sí. Y a ellos les gusta mucho, ¿no? Es un libro de mayores. Y ellos atienden, están... Porque dicen, a ver qué me va a contar. Y voy a estar atento porque lo voy a comprender. Por ejemplo, yo siempre uso el diccionario con alumnado infantil y ellos en 5 años buscan palabras. Y cuando hay una palabra que yo de repente digo, no sé lo que significa, búscala en el diccionario. Y ellos se emocionan por buscar en un diccionario. Un cómic, es verdad, es un tipo de texto que muchas veces en infantil nos cuesta usar porque creemos que ellos también tienen esa dificultad a la hora de interpretar, pues hay que enseñárselo y te sorprende cuando ves además alumnados que son altamente sensibles a ese tipo de cuentos que ellos saben perfectamente o así lo catalogan que es de adulto, Claro. ¿no? Y entonces eso les emociona más. Yo creo que muchas veces todo lo contrario, hay que, incluso me gusta muchas veces leerlo, yo nunca cambio una palabra, no sustituyo una palabra por otra, no me como el texto, es decir, lo intento leer tal cual y te llama la atención cómo ellos después te preguntan y son capaces de captar ese vocabulario. Pues yo creo que debemos de usarlo. ¿Tienes algún criterio especial para seleccionar los libros? ¿O te dejas llevar un poco por el momento lo que estás trabajando en el aula? ¿O hay algún criterio que tú digas, mira, el libro que no superen estos 2 o 3 criterios no lo voy a utilizar en el aula? ¿Cuáles son para ti esos criterios fundamentales? Claro, hay aquí un currículum oculto del maestro. A mí me tiene que gustar. Claro. Si no me gusta, yo no lo uso. Lo siento. Es verdad que, bueno, al fin y al cabo, tú eres responsable de tu aula. Entonces, el primer criterio es, a mí me tiene que gustar. Claro. Si yo tengo que decir, este cuento lo quiero leer, sin duda. Yo selecciono un poco de todo. Selecciono sí o sí cuentos que están relacionados con lo que yo estoy trabajando. Y para mí eso es fundamental. Es mínimo, tiene que haber un cuento semanal por el proyecto que yo estoy utilizando, ¿vale? Después utilizo cuentos de diferentes temas que yo voy enlazando porque me gustan, porque ha ocurrido algo en el aula y creo que es muy interesante. De hecho, muchas veces ha sucedido algo, estoy trabajando algo concreto y voy a buscar un cuento. Es decir, yo tengo un caso, una dificultad o no, una situación concreta con un alumno o con un grupo en general y uno de los recursos que yo siempre voy a buscar es un cuento. De hecho, se lo transmito a la familia. Oye, mi hijo tiene esta dificultad, vamos a buscar un cuento, vamos a buscar un relato, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber diferentes criterios a la hora de utilizar un cuento. Sin duda, uno es el momento que estás trabajando, oye, ¿qué estoy dando? ¿Qué topic? ¿Qué proyecto? Oye, pues elijo este cuento, elijo otro. Y es que, es que yo uso cuentos para todo. Pero sin duda a mí me tiene que gustar. Yo leo un cuento y no me transmite nada, yo no lo uso en mi clase. Porque yo tengo que ser el filtro de los recursos que se usan en un aula. Tú eres Claro. responsable. Y además es lógico, muy lógico lo que estás diciendo, porque en ese triángulo que tú hablabas, el alumnado, el profesor como mediador y el libro, si tú no te sientes identificado con uno de los elementos, la comunicación se va a romper, ¿no? Mira, estaba escuchándote y es curioso como las familias, incluso los docentes, abandonamos este proceso de acompañamiento a medida que los alumnos van creciendo, cuando más lo necesitan. Cuando más lo necesitas. ¿No? Pero bueno, sí que me planteo que qué importancia crees tú que tiene que todo esto empiece a aparecer en la educación infantil. Porque si sucede después cuando son adolescentes, yo pienso, joder, es que sin educación infantil esto no se hubiera trabajado. Güey. Uy, pero es que eso es una pregunta para una maestra escuelera como yo. Y todo debe suceder en infantil. Claro. Es que es un periodo importantísimo. Y no lo dice una maestra de infantil. Te lo dice hasta un médico. Te lo dice hasta un neurólogo. Te lo dice un psiquiatra. Te lo dicen muchas personas
que se dedican a diferentes profesiones que la educación infantil es un periodo fundamental. El niño aprende en educación infantil, bueno, adquiere el lenguaje. Claro. Entonces, solo con la adquisición del lenguaje puedes llegar a cualquier conocimiento que tú quieras. Ya esa es la clave. Yo eso se lo digo mucho a la familia. Piensen, educación infantil es cuando el niño usa y empieza a aprender fundamentalmente el lenguaje. Su lenguaje oral, adquiere también toda la adquisición de la lectura y escritura, sí o sí. Aunque no sea un proceso de lectura de una etapa final donde tenga que aprender a leer y a escribir, pero todos los procedimientos fundamentales para acceder a la lectura y escritura se consolidan en el infantil. Claro, si el lenguaje, y yo a través del lenguaje puedo adquirir cualquier conocimiento, pues entonces ya, en blanco en botella, ¿no? Yo siempre les digo y siempre defiendo que infantil es una etapa de preparación para una vida futura. Siempre tengo esa frase, yo recuerdo la leí hace años y siempre pienso, estamos preparando para un futuro. Entonces, ¿qué queremos conseguir con ello? Yo creo que esa es la respuesta y no tenemos que esperar, ¿no? Ay, no, voy a esperar a que, no sé, adquiera hábitos de orden porque es que es muy pequeño. No, yo voy a esperar a que adquiera un conocimiento del lenguaje, es que todavía es muy pequeño, ¿no? No piensa que quiero para él en un futuro. Fíjate, es muy interesante lo que estás diciendo, porque si los libros están en ese presente, va a ser menos raro que esté en ese futuro. Sin duda. Y que se viva de esa manera. Como tenemos que ir terminando, porque siempre decimos que estas conversaciones pasan muy rápido. Pasan muy rápido. Son muy interesantes. Me gustaría preguntarte que, ¿cuándo descubriste tú todo esto? Porque los que empezamos siendo docentes estamos más preocupados por la organización del aula, porque los niños estén bien, porque nadie se haga daño, ¿no? Y llega un momento que nos vamos encontrando nuestro lugar dentro del aula, vamos encontrando aquellos elementos que nos van identificando, ¿no? ¿Hay alguna persona, hay algún hecho, hay algún elemento que tú hayas dicho, fue aquí cuando el libro se convirtió en algo importante? ¿Hay alguien, hay algo, hay algún libro, no sé, hay alguna anécdota que eso, que sucedió? ¿Sabes? Sí. Sucedió ese clic interruptor. en la familia. Yo recuerdo, Dani, en casa para mí era un momento mágico. Pero es que somos hermanos. Claro. Si no lo has notado. Entonces, me has hecho una pregunta. Yo recuerdo, y ahí coincides conmigo, que era un momento mágico, el momento en que con los discos de vinilo, ¿vale? Papá y mamá nos ponían a escuchar cuentos, ¿no? Era como el descanso, había que parar, después del comer, había que parar. No nos obligaban a dormir, pero había que parar. Entonces, recuerdo que cerraban las persianas y nosotros escuchábamos los cuentos que nos ponían en los discos. Entonces, el relato, encima, no nos lo leían, nos lo ponían, ¿vale? Que ahí hay un plus, tú tienes que escucharlos, ¿no? Y para mí, yo tengo hasta un sabor de ese momento. Entonces, claro, lo que hablábamos antes, se empieza desde la familia, ¿no? Después, claro, tenemos la suerte de tener un escritor, que eres tú, en casa, donde empiezas a despertar, sobre todo, esa herramienta en el cole, y somos maestros, ¿no? Y creo que ese momento para mí fue clave, ¿no? La familia, el momento de cuento y cómo era, que era especial, tú en casa, ¿no? Con tu inicio como escritor y soy tu fan número 1, y después recuerdo mis primeras intervenciones en el aula, donde en el cole, en el primer cole, el cuento era una herramienta fundamental. Y hacíamos, y todavía hacemos aquí, y hago animación a la lectura con cuentos, ¿no? No solo leo por leer, hago una animación a la lectura, donde se hace actividades de personajes, donde de repente empiezas a sacarle mucho partido a un cuento y puedes estar trabajando un mes. Y ahí tuve, no sé, situaciones muy bonitas con el alumnado, ¿no? De empezar a leer un cuento y decir a un alumno que dibujara el personaje. O hacer el cuento disparate y lo que se inventaban, no sé. Y esa magia que se crea con el alumno. Hay diferentes momentos, tendría infinitos, que sumaría, y estoy convencida de que el cuento desde pequeñita a mí me hizo
algo en el corazón, tú has ayudado a que eso se multiplique y por lo tanto es parte de nosotros, no de mí, sino de nosotros. De nosotros, pues sí, es verdad. De nosotros, de un plural. Además, la lectura tiene mucho que ver con el nosotros y el compartirlo. Sí me gustaría, es una pregunta que siempre hago cuando empezamos las conversaciones, pero me gustaría terminar contigo con esta pregunta, que nos describieras en dónde estamos. Ah, pues estamos en el Colegio Salesiano de Las Palmas. Este colegio nosotros nos hemos criado aquí desde pequeñito y yo estoy aquí en infantil. Y claro, pero que aquí ocurren cosas importantes donde estamos ahora. Aquí ocurre cosas importantes porque estamos en el patio de educación infantil, justo en el patio. Y bueno, este es un colegio, para nosotros nuestra casa, porque bueno, desde pequeñito tenemos conexión con este colegio. Y hace un par de años, creo que 21, se abrió infantil por primera vez. Estaba yo contigo en un programa de radio, el Zaguán, ¿te acuerdas? Y me comentan, se va a abrir educación infantil en el Colegio Salesiano de Las Palmas. Y yo dije, pues tengo que echar el currículum. Y desde entonces estoy aquí. Bueno. Así que estamos en nuestra casa. Sí, y eso. Y también estamos en un patio que forma parte del elemento fundamental de los docentes y de los maestros. Sí, estamos en el patio. Por eso, bueno, la entrevista en el patio yo creo que también tiene mucho que ver Mucho. contigo, conmigo y con estas conversaciones de literatura infantil y juvenil. Cualquier Muchas gracias, entorno, ¿no, perdón, Lourdes? cualquier Sí, entorno en claro, un colegio es educativo. ¿verdad? En un patio, una escalera, en un rinconcito, no solo en el aula. Sí, pues sí. Pues nada, muchas gracias por Gracias, recibirnos Dani. y por contarnos tu experiencia. Muchas gracias a ti. Gracias.